Buen día nuevamente, estimados. Para continuar con este repaso de filosofía, sobre todo con el tema de las disciplinas filosóficas, seguimos con el tema de axiología. Simplemente recordar que la axiología no es una disciplina que venga desde la historia antigua de la filosofía. Es una disciplina nueva, más o menos nueva porque surge en el siglo XIX. Incluso podría ser finales del siglo XVIII, pero surge más que todo en el siglo XIX. Ahora, ¿por qué hacemos esa precisión? Porque en los escritos de Platón, cuando habla de sí mismo, cuando habla de Sócrates, o en los mismos escritos de Aristóteles, no vamos a encontrar mucha referencia al tema axiológico. Por el mismo hecho de que, y eso es un buen avance, por el mismo hecho de que el valor como tal no es ni material ni ideal. Y eso es algo que, al menos en este canal, en los videos que tenemos de filosofía, siempre hemos dejado claro. El valor no se puede considerar en un plano material ni en un plano ideal, porque como dice Ricieri Frondizi, que es uno de los autores que se toman como referencia, el valor incluso podría ser algo un tanto irreal. Así que no le podemos o no le podemos dar una característica, por ejemplo, de una idea. Y es bueno que Sepru, aquí justamente lo actualicé, es bueno que Sepru lo mencione, ¿no? Y que diga que son de una naturaleza especial. En efecto, no existen en la realidad. Y como no existe en la realidad, es algo irreal. Claro, no lo aclara como tal, eso está en el libro de Frondizi, pero la precisión es buena. Ya es no es un avance, sino que ya es una claridad, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la fundamentación de esta disciplina. Ahora, pasando netamente al banco, antes de iniciar el banco, recuerden que el valor es como una especie de añadido, pero que no añade. Eso lo vamos a ver en el banco. Por ejemplo, si yo tengo una caja y la caja me la regaló mi mamá, entonces hay dos planos respecto a la caja. El objeto caja y el concepto o la idea que yo tengo de caja. Está el plano material, está el plano ideal. Pero el valor que yo le dé a la caja porque me la regaló mi mamá, eso no está ni en el plano material ni en el plano ideal. No es una idea, ¿no? Por ejemplo, si Platón, haciendo un poco de, haciendo un poco de hipotesización, ¿no? Perdón. Si Platón hubiera planteado esto, es probable que él no hubiera podido ubicar a los valores en el mundo de las ideas, porque no son ideas. Eso es lo interesante. O sea, en el topos Uranus platónico no podrían estar las ideas. Aristotélicamente hablando, las ideas, claro, digamos que ya no hay un topos Uranus porque Aristóteles ve todo en un plano más quizá objetivo, tangible, pero si le preguntáramos de los valores, tampoco lo podría ubicar, ¿no? No diría Aristóteles, por ejemplo, que los universales están en las cosas mismas, ¿no? Respecto a los valores, Aristóteles no podría categorizarlos como universales y hacer esa afirmación de que, al igual que los universales, los valores están en las cosas mismas. No es tanto así, ¿no? Porque al decir eso, estaríamos diciendo que tienen una existencia ideal, o sea, que son parte de la realidad, pero no es así. Ya, entonces, vamos al banco, ¿no? Esta es la teoría de Sepru, ya la han visto, yo he hecho nuevamente, le he puesto orden como siempre, y ya pues vamos empezando. Muy bien, compañeros. Bien, primera pregunta. Ojo, hay preguntas que son más de contexto también, como para que ustedes puedan tener un poco más de información.
Dice, disciplina filosófica, bueno, empezamos suave, ¿no? Disciplina filosófica que estudia el problema del valor. Axiología, ¿no? Evidentemente. Teleología, como ya les había mencionado en videos pasados, se refiere a la finalidad de las cosas, ¿no? O la causa final aristotélica, que ya han estudiado en el tema de Aristóteles, en la teoría de las causas. La nociología se refiere al problema del conocimiento, pero vulgar, del vulgo. Ese conocimiento que yo no necesito o yo no lo voy a adquirir, por ejemplo, en una institución académica como sería la universidad, etcétera. Bien, epistemología se refiere al conocimiento, pero no vulgar, sino científico. Y para hacer la diferencia, ¿no? Para cambiar un foco, ¿necesitas ir a la universidad? No, porque ese conocimiento lo puedes adquirir, por ejemplo, por la enseñanza de cualquier persona. Puede ser tu papá, tu mamá, tu amigo, etcétera. O sea, no sigue una metodología científica como tal, no responde a un objeto de estudio ni nada, es un conocimiento netamente vulgar, a diferencia del conocimiento científico que tiene varias características, tiene un objeto de estudio y que además, justamente por toda la amplitud, tiene que tener un tiempo de estudio. Esa es la diferencia entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Bueno, la filología que se refiere al estudio de las lenguas, ¿no? El análisis, quizás semántico, etcétera. Ahora, dos. La axiología que estudia. Eso es interesante. La materia y forma de los valores. Falso, porque los valores, nuevamente, son irreales. Eso lo voy a anotar, porque esa idea no está en CEPRU. Los valores son irreales, no existen en la realidad. Si no existe en la realidad, no puede ser ni material ni ideal. Muy bien. La forma, significado e importancia de los valores. Puede ser la forma, significado y fundamento de los juicios valorativos. Ciertamente, porque cuando yo voy a dar valor a algo, ¿qué hago? Juzgar. Voy a juzgar al objeto de modo que este objeto puede ser valioso o no para mí. Eso lo hago mediante un juicio valorativo y terminado el juicio valorativo, yo voy a decidir de manera consciente si vale o no vale para mí. Entonces, me parece que esa es la respuesta más cercana, más acertada, ¿no? Lo del valor independiente, dependiente, bueno, eso ya depende de la teoría axiológica que uno quiera tomar. Tres, dice por acá. Filósofo perteneciente al periodo antropológico que inicia con la discusión sobre el valor. Como hemos dicho, no aparece netamente la precisión de valor, pero no es que no se haya en algún momento discutido, ¿no? O al menos mencionado. Así que uno de estos filósofos, ustedes ya imaginarán cuál, es Platón, porque Platón justamente es el que, como hace referencia al plano ideal, se acerca un poco al plano del valor, sobre todo cuando define la cuestión de los universales desde un punto de vista del realismo. Bueno, es un realismo extremo, el de Platón, ¿no? A diferencia del de Tomás de Aquino, que es un realismo moderado. Pero justamente en ese realismo extremo sale un poco el tema del valor, aunque no está del todo separado de lo que viene a ser la concepción de ideas, ¿no? Que tiene Platón. Cuatro, dice. Utilizó por primera vez el término axiología en 1902. Como les dije, siglo XIX, quizá ya entrando un poco a siglo XX, ¿no? ¿Quién fue el primero que usó el término axiología en 1902? Este es el señor Paul Lapie. El señor Paul Lapie. Ahora, importante porque en esta balota tienen que acordarse nombres. Ya, así que vamos a empezar, ¿no? Nicolai Hartmann, vamos a ponerlo de rojito. ¿Quién fue Nicolai Hartmann? ¿O a qué, o qué teoría
axiológica defiende? El objetivismo. El objetivismo es aquella teoría axiológica que indica que el valor está en las cosas. O sea que si yo me encuentro, por ejemplo, una foto, la foto ya tiene un valor. Yo no necesito ponerle un valor. Max Scheler, objetivista. Max Scheler, objetivista. Ricieri Frondizi, relacionista. La teoría relacionista del valor que me indica que el valor, por ejemplo, es resultado de la interacción de las circunstancias del objeto valorado y del sujeto valorante, ¿no? Por ejemplo, el clásico ejemplo del Día de la Madre, que en este caso está muy próximo. ¿Cuándo es más valioso, por ejemplo, regalarle una rosa a mamá? ¿Cuando es Día de la Madre o en cualquier día random del año? Tiene más valor, por ejemplo, en el Día de la Madre. ¿Por qué? Por las circunstancias, por el día en sí, porque la sociedad pues ya lleva un ritmo ese día y todas las mamás son festejadas. Y además pues que ese día especialmente la sociedad vende flores, vende rosas, ofrece varios productos que pueden ser de agrado a mamá. Así que el valor que toma la rosa que le vas a regalar a tu mamá aumenta por el día, por las circunstancias, etcétera. Ese es el relacionismo. Bueno, y el señor Bertrand Russell, que más bien es de una corriente subjetivista, subjetivismo. ¿Y qué es el subjetivismo? Cuando indicamos que el valor no se encuentra en las cosas mismas, sino que cada persona le da un valor a las cosas. Por eso es que el valor es subjetivo, porque el valor va a depender de la persona. Esa es la diferencia entre las tres corrientes. ¿Ya? Y obviamente, quizá la que toma un poco más de predominancia para el estudio de la axiología es el objetivismo como tal, porque si ustedes ven la primera parte de CEPRU, justamente indica que las cosas tienen valor en sí. Incluso hay una de las características de valor donde está justamente el hecho de ser objetivo. Los valores son objetivos. Y eso lo vamos a ver de acá un rato. Muy bien, siguiente. ¿Quién es considerado? Esa pregunta también es interesante. ¿Quién es considerado padre de la axiología como tal? Bueno, en este caso, importante esta persona porque también nos permite entender todo. Rudolf Hermann Lotze. Rudolf Hermann Lotze, que va a tener una frase interesante que nos va a quitar, pues, un poco las telarañas de la mente, ¿no? Muy bien. Ahora, otros nombres, vean. Antonio Caso. ¿Qué es Antonio Caso? Subjetivismo, que el valor depende de la persona. Bertrand Russell, lo volvemos a ver, subjetivismo. Alejandro Korn, igual, subjetivismo. Listo. Nicolai Hartmann, de la misma manera, ojo, objetivismo, objetivismo. Hasta aquí podemos decir, por ejemplo, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que Antonio Caso, Alejandro Korn y Bertrand Russell son subjetivistas. Y hasta aquí puedo decir que Nicolai Hartmann y Max Scheler son objetivistas. Y además puedo indicar que Ricieri Frondizi es relacionismo, ¿no? Relacionista. Listo. Next. ¿Quién es considerado padre de la axiología moderna? Listo. Primero será repasar, ¿no? Scheler. ¿Qué viene a ser Scheler? Objetivismo, ¿no? Frondizi, relacionismo. Hartmann, de nuevo, objetivismo. Russell, subjetivismo. Lotz, bueno,
padre de la axiología como tal. Pero me están preguntando en este caso, ¿quién es el padre de la axiología moderna? Nicolai Hartmann. ¿Ya? Padre de la axiología moderna, Nicolai Hartmann. 7. Justamente acá empieza lo interesante. ¿Ya? Vamos a ver. 7, 8 y 9 son interesantes. Dice, la definición de valor podría corresponder a, bueno, recordar que el valor no es real. No es real. El valor no es real. Por tanto, yo ya puedo ir descartando todas aquellas alternativas que me indiquen que es real, ¿no? Por ejemplo, ¿son cualidades reales que forman la existencia, parte de la existencia del ser? No, eso no es cierto. No, no son reales. Puedo ir descartando también aquellas que me indiquen que es una idea. ¿Son universales, como diría, por ejemplo, Platón? No, no son universales, porque si son universales estaría indicando que tienen una existencia y que son del plano ideal, y no es cierto. La C, ¿son cualidades irreales? Sí, que solo existen en un plano ideal. Falso, porque no son ideas, son irreales. Si es irreal, no pertenece a la realidad y por tanto no es ni materia ni idea. Y eso tiene que estar claro. Ya, no se olvide. Por ende, me quedarían, bueno, tampoco es la E, ¿no? Porque para eso la C tendría que ser respuesta. La A, ¿no? Que es la respuesta. Y vamos a leer el enunciado. Dice, son cualidades irreales, pero no ideales. Pues no agregan, eso es clave, no agregan realidad a los objetos, sino simplemente le hacen valer, le dan un valor. ¿Ya? Esa idea es clave. No, no se profundiza tanto en CEPRO, pero esa idea es clave. A ver, vamos a poner, el valor no añade nada a la realidad del objeto. Ejemplo, no lo hace más grande, no lo hace más pequeño. Es más, no le cambia el concepto, ¿no? Si uno quiere entrar al plano ideal, tampoco le cambia el concepto. Simplemente, simplemente le añade el valor. Así que si en el examen les preguntaran, ¿el valor como tal cambia la realidad del objeto? Por ejemplo, si para mí una billetera regalada por mi mamá es valiosa, significa que esa billetera de la misma marca, del mismo color, del mismo tamaño que tiene también un compañero mío, hace que mi billetera sea más grande, hace que mi billetera brille más. No, no es cierto. Simplemente ha cambiado o le añade el valor. Eso es clave, ¿ah? Esa idea es muy, muy importante. 8. Justamente hablando de eso, dice 8. Aquellas cosas que existen y además se les ha puesto un valor. Se denominan. Eso es clave también. Vamos a poner acá. Primero, voy a tener un objeto, un objeto como tal, al cual se le añade valor. A la suma de objeto más valor, ¿cómo se le llama? Bien. Es decir, lo que ustedes tienen, lo que yo tengo y lo que todo el mundo tiene, por ejemplo, en sus bolsillos, en su biblioteca, en su escritorio, que son bienes, porque son objetos a los cuales se les ha añadido un valor. A eso se le va a llamar bienes. Entonces, estamos hablando en este caso de los bienes. Es el objeto, la cosa, el ente, como ustedes quieran, más el valor. Esos son los bienes. 9. Clave, importante para entender esta parte. Dice, Lotze, el padre de la axiología, afirma esto. Los valores no son, o sea, no existen, sino que valen. Una cosa es valer, otra cosa es ser. Entonces, cuando Lotze dice los valores,
no son, ¿qué está indicando? No existen en la realidad. No existen en la realidad. Por tanto, si no existen en la realidad, ¿qué digo? Los valores son irreales. Listo. Ahora, respuesta. Esta afirmación, ¿qué nos permite? ¿No? ¿Qué nos permite? Veamos. ¿Indicar que el valor existe por sí mismo? Pues no, porque hace rato hemos dicho que no existen. Así que por esta palabra descarto eso. La E. Indicar que el valor pertenece a un plano sensible. ¿Qué es lo sensible? Todo aquello que yo puedo captar a partir de mis sentidos, ¿no? A partir, por ejemplo, de la vista, el tacto, el gusto, etcétera. Y para que sea sensible, tiene que ser tangible, tiene que ser un tanto material. Y los valores, como hemos dicho, no existen, no son reales, no son materiales ni ideales. Así que descarto. D. Indicar que el valor hace que el objeto exista. Recontra falso, porque ya hemos dicho, el valor no le añade nada a los objetos, simplemente hacen que estos objetos valgan. No le añade realidad, ni a la materia ni a la idea. C. Indicar que el valor hace que el objeto no sea indiferente, sino que valga. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Y la B. Indicar que el valor no existe y no añade nada al objeto. ¿No? Ya. Entonces, en este caso, profe, ¿cuál sería la alternativa quizá más correcta? La B. Indicar que el valor no existe. Sí, no existe. Y no añade nada al objeto. Esa es la conclusión que puedo sacar de aquí. Profe, ¿y por qué no la de abajo? Porque la indiferencia haría suponer, por ejemplo, que el objeto que está presente delante mío, yo no lo juzgo en ningún momento porque simplemente no tiene un valor. Y eso no es cierto porque en cada momento que uno hace uso de sus facultades cognitivas, hace uso de sus facultades biológicas, tiene de por sí los juicios en mente. O sea, cuando yo veo algo, es inherente al ser humano el juzgar. Sería extraño que algo sea indiferente a nuestra vista, por ejemplo. Así que esa alternativa haría suponer que hay cosas que no solo me son indiferentes, sino que no las juzgo, ni siquiera por un segundo. Así que eso no es cierto. La B es la más correcta. Indica que el valor no existe y no añade nada al objeto. Ya, muy bien. 10. Dice, ¿en qué consiste el acto valorativo? ¿Ya? ¿En qué consiste el acto valorativo? A ver, en este caso, me dice, realizar un acto valioso donde se prejuzga al objeto. Realizar un acto valioso donde se aprende del objeto valioso. Realizar un acto moral respecto a un objeto. Realizar un acto valioso conforme al acto moral. Realizar un acto valioso con ideas preconcebidas del objeto. Bueno, hay que recordar algo, lo estaba mencionando justamente hace un rato. Cuando yo veo algo, voy a hacer primero una aprehensión. Es decir, voy a llevarme las características del objeto sin hacer un juicio. Y luego de esa aprehensión, ¿qué hago? Puedo empezar a juzgar si es que el objeto me parece o no me parece valioso, que al final esa sería la idea principal, ¿no? Porque justamente en ese prejuzgar, yo pensaría si el objeto me parece o no me parece valioso. Ahora, obviamente eso ya vendría a ser un juicio valorativo como tal, ¿no? Eso ya vendría a ser un juicio valorativo como tal. Pero, previo al juicio valorativo, yo lo que hago es un acto valorativo, donde simplemente capto las características de este objeto, luego de lo cual yo puedo juzgar si es que el objeto me parece o no me parece
valioso. Ya, en ese caso, yo no puedo ir prejuzgando, o sea, yo no puedo, por ejemplo, ver un objeto por primera vez y decir que no me gusta, porque eso ya sería ir con una idea preconcebida o con un prejuzgamiento, ¿no? Simplemente, ejemplo, simplemente porque es redondo no me gusta, o simplemente porque es de color azul no me gusta. No es así. En este caso, yo tendría que descartar aquellas alternativas que me indiquen un juicio previo. Se prejuzga, no es cierto. Ideas preconcebidas, tampoco es cierto. Ahora, si bien puede haber una relación, porque se estudia en ética, entre los juicios valorativos y los juicios morales o el acto moral como tal, no está necesariamente intrínsecamente relacionado. O sea, cuando yo quiero juzgar el valor de algo, no es que también intervenga la parte ética. Así que el acto moral como tal, si bien es importante, no tiene mucha correlación con la parte axiológica. Así que la respuesta correcta sería esta. Realizar un acto valioso donde se aprende del objeto valioso. Primero le saco las características, ¿no? Primero le saco las características y luego yo ya puedo, a través de la conciencia, etcétera, decir si me parece o no me parece valioso. Es así, ¿ya? De esa manera voy a empezar a valorar los objetos. Muy bien, sigamos. Profe, siguiente, pregunta número 11. Pregunta número 11. Dice. En un acto valorativo, ahí está. En un acto valorativo, aquello que acepta o rechaza según esté a favor o en contra del objeto, se conoce como la conciencia. Aquí me están hablando de conciencia. Ya. Entonces, ¿qué me permite la conciencia? Discernir, ¿no? La conciencia siempre relacionada con el discernimiento, discernir. ¿No? Discernir, que no necesariamente es sinónimo, pero para que sea más sencillo, puede estar relacionado con el hecho de elegir, escoger, si quiere, ¿no? Discernir. ¿Es o no es valioso? ¿No? Para mí, ¿es o no es valioso? Discernimiento, ¿no? Ciertamente. Listo. Percepción, déjà vu, presentimiento, bueno, esas ya son otras cosas, ¿no? 12. Teoría del valor. Ahí está. Que consiste en la existencia de los valores por sí mismos, ¿no? Es decir, según esta teoría del valor, los valores existen por sí mismos, ¿ya? Sin necesidad, esta es la parte interesante, no necesita, dice, a una conciencia para existir. Bueno, si tú analizas un poco la pregunta, ¿no? Si analizas un poco la pregunta, aquí te está diciendo algo importante. No necesita la conciencia para existir. ¿Quién es el único ser consciente? El ser humano. Así que si la afirmación me dice que no necesito la conciencia para existir, entonces no necesito que un ser humano, por ejemplo, me diga que eso no es valioso porque el valor ya existe de por sí. Así que de esta manera yo puedo ir descartando el subjetivismo. Porque si esto fuera subjetivista, ¿de qué necesitaría necesariamente para indicar que el valor es o no es, o existe o no existe, de la persona? De la persona consciente que hace un acto valorativo, luego un juicio, etcétera. Por ende, si el valor existe por sí mismo, esto es objetivismo como tal, es objetivismo. ¿Por qué? Porque ya me está indicando que el valor tiene existencia propia y no depende de la conciencia de una persona para existir. Listo. 13.
Teoría del valor que más bien consiste en la dependencia de los valores respecto al sujeto. Bueno, este es claramente subjetivismo. Muy claro, ¿no? Creo que es bastante obvio, subjetivismo. Ahora, no estaría de más que recuerde. ¿Quién está en el objetivismo? Hartmann y Scheller, ¿no? Listo. ¿Quién está en el subjetivismo? Caso, Korn, Russell. Listo. Ya, no se olvide. Muy bien. 14. Interesante el esquemita. Dice, complete el esquema acerca de las características de los valores según corresponda. Bueno, nos vamos adelantando a esto, ¿no? A ver, vamos a usar esto. Muy bien. Primero, hay una V arriba y una V abajo, parece que hay una especie de espejo. Este es el valor como tal. A todo valor siempre le va a corresponder un antivalor. El antivalor tiene varias formas de llamarse, ¿no? Se le puede llamar valor negativo, contravalor, etcétera, ¿no? Tiene varias formas de llamarse. Ahora, si hay un valor y hay un antivalor, ¿cómo le podría llamar a esta característica, por ejemplo? Polos. Hay un polo negativo, positivo. Polaridad, ¿no? Estaría viendo aquí la polaridad. Muy bien, polaridad. Listo, polaridad. Muy bien. Ahora, fuera de eso que veo, vean, hay como una especie de niveles, ¿no? Eso es interesante porque nos dice la teoría que el valor tiene un cierto grado de intensidad. El valor tiene intensidad. ¿A qué se refiere eso? A que, por ejemplo, yo puedo decir, ejemplo, la billetera, la billetera que me dio mi mamá es, ejemplo, ¿no? Valiosa. Luego le puedo añadir algunos adjetivos. Es muy valiosa, extremadamente valiosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, intensidad. ¿Qué tan valioso es para mí? ¿No? ¿Qué tan valioso es para mí? Billetera es bonita, coma, muy bonita, extremadamente bonita, etcétera, ¿no? O sea, varía, ¿no? La cuestión del valor siempre es un tanto variable. Ya, listo. ¿Cómo le llamo esta característica? A esto se le llama grado. Los valores tienen un grado. Muy bien. Ahora, lo que les anticipaba. Para la filosofía, el valor, vamos a ponerlo así, existe por sí mismo. Es decir, no depende de la persona. Ya tiene una existencia. Esta idea, ¿con qué se relaciona? Con otra característica llamada objetividad. O sea que el valor es objetivo. Ya existe, no necesita que algo externo le dé la existencia. Ya existe como tal. Ya, este es el tema de la objetividad. Muy bien, y creo que esto es lo más sencillo, ¿no? Profe, ¿qué veo acá? Una jerarquía. Una jerarquía. Ya está. Es decir, que hay niveles. Hay niveles. Por ejemplo, para algunas personas será más valioso el dinero, para otras personas será más valioso quizá la familia, etcétera, ¿no? Entonces, para cada persona
La escala de valores varía. Para algunos, el dinero es más valioso que la familia, por ejemplo. Así que esto es muy subjetivo, es muy relativo. Depende de la persona o depende en todo caso de a quien yo le pregunte, ¿no? Muy bien. 15. Representante de la teoría del valor llamada objetivismo. Ya. Sencillo, ya lo hemos revisado varias veces, ¿no? Scheller, Frondizi, Russell, Korn, Epicuro de Samos. Scheller, ¿no? A ver, Frondizi, ¿qué es? Relacionismo, ¿no? Russell, ¿qué es? Subjetivismo, profe. Ya está. Korn, ¿qué va a ser? Subjetivismo, profe. Muy bien. Epicuro de Samos, bueno, él no cuenta, ¿no? Epicureísmo. Ya. 16. Representante de la teoría del valor llamada subjetivismo. Ya, muy bien. A ver, analizamos. Scheller, Harman, objetivistas. Frondizi, relacionista. Gramsci, bueno, él es un político, o bueno, fue un filósofo italiano, escribió bastante acerca de filosofía política y lo hizo estando desde la cárcel, ¿no? No tiene nada que ver con la axiología. Respuesta, Antonio Caso, ¿no? Subjetivismo como tal. Ya entonces, Scheller, objetivismo. Harman, objetivismo. Frondizi, relacionismo, ¿no? Gramsci, potente filósofo italiano, ¿no? del siglo XX. Ya, no olvidar. 17. Ah, regalado. Representante de la teoría del valor llamada relacionismo. Bueno, ya lo hemos revisado varias veces. ¿Quién es? Frondizi. De todos modos, no pierdan la costumbre. Harman, objetivismo. Scheller, objetivismo. Caso y Core, subjetivismo. Muy bien, listo. 18 nos dice, teoría del valor bilateral. ¿Ah? Bilateral, que tiene como máximo representante a Frondizi. Bueno, ahora la pregunta, perdón, ahora la pregunta sería, ¿por qué le llama bilateral, profe? ¿No? ¿A qué se refiere eso? Ya. Sucede lo siguiente. En las teorías del valor tienes que acordarte que hay un objeto, hay un objeto, ¿no? Que va a ser valorado, por ejemplo, por un objeto o por un sujeto, perdón, sujeto. Ya, entonces, depende de la teoría del valor que a ti te indiquen, tú vas a ver esto, que entre el objeto y el sujeto hay una especie de correlación, ¿no? Y ojo, es bilateral porque va de ambos lados. Del objeto al sujeto, por ejemplo, a ver, si esto lo ponemos como una especie de esquema, podemos obtener esto, ¿no? Ah, profe, si va, por ejemplo, del objeto al sujeto, ¿qué teoría estaría observando? El objetivismo, porque el sujeto simplemente está recibiendo información del objeto y por eso encuentra que el objeto tiene un valor que ya existe. En cambio, si esto fuera algo así, ¿no? Si fuera el sujeto que valora el objeto, entonces estaría viendo subjetivismo, porque sería la persona que le está dando valor al objeto como tal, ¿no? Pero en este caso, yo no veo eso, yo veo más bien que hay una correlación bien potente entre el objeto y el sujeto. Es más, vas a observar que aquí también intervienen las circunstancias. Así que no es una relación menor. O sea, veo varias cosas. Ahora, eso es lo que veo
en la teoría relacionista que plantea Rizieri y Frondizi, esa bilateralidad. Ya, entonces, respuesta, relacionismo. Muy bien. 19. Justamente comentando esta parte, ¿no? Ampliando. Dentro de la tesis relacionista, el valor viene a ser una cualidad de características equívocas, llamada. ¿A qué se refiere equívoco? Si han revisado a Aristóteles, la palabra equívoco o los equívocos son aquellos o son aquellos términos, ¿no? Así en realidad se llama, unívoco, equívoco, análogo, aquellos términos que adquieren un doble sentido. Según Aristóteles, ¿no? Lo equívoco es aquello que adquiere un doble sentido. Doble sentido. Ahora, aquí lo que me está preguntando es, esas características equívocas, ¿no? ¿Con qué se relacionan? O dentro del relacionismo, ¿a qué van ligadas? Cualidad primaria, secundaria, unívoca, moral, etcétera. Bueno, si es equívoco, nosotros ya podemos descartar lo moral. Ya puedo descartar, perdón, lo unívoco. Me quedaría primaria, secundaria y estructural. Muy bien. Para este sentido, ojo, ¿por qué adquiere un doble sentido? Porque es bilateral, o sea, es justamente de doble sentido. Va del objeto al sujeto, del sujeto al objeto. No va solo en un sentido. No, perdón que sea tan redundante, pero no va solo en un sentido. Por eso lo he puesto así, ¿no? Para que sea un poco más claro lo que estoy intentando decir. Y como no va solo en un sentido, y va en dos sentidos, yo le estoy llamando equívoco. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que al ver el valor como algo equívoco, como algo que va en dos sentidos, yo veo que esto forma la estructura como tal. Así que sería una cualidad estructural. ¿Por qué? Porque al momento en que yo planteo mi esquema, veo que ya se está formando una estructura y veo que la teoría relacionista toma como base esta estructura. Así que no habría ningún inconveniente, por ejemplo, en llamarle cualidad estructural, porque veo que en realidad sí está formando una estructura como tal. Muy bien, no se olviden, ¿ah? Cualidad estructural. Ahora, 20. El valor en sí por sí mismo corresponde a la característica denominada. Ojo, el valor en sí por sí mismo. Polaridad, no, porque eso me sugiere la existencia de valor y antivalor. No tiene nada que ver. Grado, no, porque eso me sugiere la existencia de una intensidad de valores. Jerarquía, tampoco, porque eso me estaría indicando que para algunos, voy a poner siempre ese ejemplo, el dinero es más valioso que para otro. Subjetividad, no, más bien al contrario, objetividad. Hemos dicho, ¿no? Según la teoría, los valores existen por sí mismos. Ya, objetividad. 21. Los valores poseen un orden de acuerdo a los planos que ocupan. De igual modo se captan con diferente intensidad. Allá. Los valores poseen un orden de acuerdo a los planos que ocupan. De igual modo se captan con diferente intensidad. Muy bien. Lo anterior, ¿a qué se refiere? A ver, vamos a subrayar en orden. Los valores poseen un orden de acuerdo a los planos que ocupan. Y además, se captan con distinta intensidad. Bueno, lo de intensidad yo ya puedo asumir que se refiere a grado. Intensidad es grado. Muy bien. Ahora, poseen un orden. ¿Polaridad o jerarquía? Obviamente es jerarquía. Muy bien. Respuesta a la D, ¿no? Haciendo el orden adecuado. Si hay un orden, jerarquía. Si hay intensidad, grado. Listo. 22, ¿no? Nos dice.
22. Max Scheler, representante del objetivismo, propone una clasificación de valores, en la cual los valores sensibles, teóricos, cognoscitivos y lógicos se relacionan con, ¿no? Muy bien, vamos a subrayar. Sensibles, teórico, cognoscitivo, lógico. ¿Con qué se relacionan ambos? ¿No? ¿O con qué se relacionan estas tres ideas? Muy bien. Primero, si son sensibles, ¿no? Podría estar relacionado con los sentidos. Y ojo, siguiendo esta definición, ¿qué le permite al ser humano usar los sentidos? Sentir placer, ¿no? Claro, en diferente grado, pero finalmente sentir placer. Listo. Ahora, lo teórico siempre es relacionado con la noción de idea. Y lo cognoscitivo, siempre relacionado con la cuestión del conocimiento. Muy bien. Miren, acá tengo un pequeño esquema, ¿no? Como para ya hacerme la idea e ir quitando las alternativas que no corresponden. Ahora, vamos marcando. Placer, idea, conocimiento, sí. Placer, conocimiento, idea, sentido, conciencia, razón. A ver, vamos a ver. Teórico cognoscitivo, ¿tendrá algo que ver con la conciencia? No necesariamente, porque está más ligado al conocimiento como tal, ¿no? Estaría mucho más ligado al conocimiento como tal. Así que no. Conciencia, no. No es lo ideal, ¿no? Ideas. Placer. Placer está al final, ¿no? Placer debería estar delante porque es el valor sensible, ¿no? Idea. Lógico, idea, sí, puede ser. Placer sensible, sí. Teórico, cognoscitivo, idea. No tanto, ¿no? Porque cognoscitivo es más conocimiento. Quizá lo que más destaca es la B, lo que está más en orden. Sensible, placer, sí. Teórico, cognoscitivo, conocimiento, sí. Lógico, idea, sí. Porque las ideas deben tener un orden lógico, ¿no? Entonces la B, ¿no? La más cercana. Next. 23 dice, el placer y la utilidad son criterios usados para que el hombre considere algo como valioso. Ojo, el hombre considere algo como valioso. Subjetivismo. Es el hombre el que le da valor. Dichos criterios se relacionan con. Bueno, esto es volver a primeras balotas. Placer viene de la palabra griega hedone, de donde nace el hedonismo. Listo. Utilidad. Bueno, eso más ligado a la idea del utilitarismo como tal. Ahora, si depende del hombre, entonces estoy en una corriente subjetivista. Por tanto, respuesta, placer, utilidad, hedonismo, utilitarismo. Es decir, yo le doy valor a las cosas de acuerdo al placer que siento o de acuerdo a la utilidad que obtengo. Ya, no hay que olvidarse. 24 dice, son valores, ¿no? Interesante esto, ¿no? Son valores que ponen en juego a los sentidos. Ujú. Son valores que van a poner en juego más bien a los sentidos, ¿no? Esto ya me está haciendo referencia a la clasificación de los valores que ha propuesto Max Scheler, o que alguna vez fue pregunta de examen. Bueno, si pone en juego a los sentidos, viendo las alternativas, estético, sensible, político, histórico, sensible. ¿No? Recuerda, la palabra sensible siempre va relacionada con los sentidos. Ya, no olvidarse. 25 dice, son valores que pueden traducirse como ideologías.
ideologías. O sea, está en el plano de las ideas, si quieren. Valores que pueden traducirse como ideologías. A ver, ¿a qué se estaría refiriendo esto? Teórico cognoscitivo, no, porque eso sería conocimiento. Social jurídico, tampoco. Ético moral, claro, si uno ve el comportamiento que tiene como raíz una ideología, podría ser, pero está muy lejano. Religioso, no. Lógico, lógico sí, porque una ideología es un conjunto de ideas que pueden ser de un pensamiento cerrado o abierto, pero que siguen una lógica. Y por eso es ideológico, porque va a seguir una lógica, va a seguir un orden. Lógico. Ya, bueno, acá debe decir 26. Dice, son valores relacionados con las disposiciones convivenciales. Ya, son valores relacionados con las disposiciones convivenciales. Ya, muy bien, hay que analizar. A ver, me dice, religioso, social, jurídico, vital, histórico, ético, moral. Ya, muy bien. Convivencia. ¿Qué viene a ser la convivencia, no? El hecho, por ejemplo, de que un ser humano tenga las capacidades suficientes para poder vivir en comunidad y, por tanto, convivir con otros seres humanos. ¿Qué tipo de valores tendrían que jugar en este sentido? ¿Vitales? No, pues si de plano todos están vivos. ¿Históricos? No, porque eso sería hacer alusión al pasado y demás. Social jurídico podría ser, pero lo jurídico tendría que aparecer después de ver cómo actúa dicho ser humano. Religioso, no, para nada, está muy lejos. Ético moral, porque recuerden que la ética, la moral siempre está relacionado con los hábitos y costumbres del ser humano. Y un ser humano que vive en sociedad tiene hábitos y costumbres que pueden resultar agradables o desagradables para quien esté llevando la convivencia. Ya, entonces, ético moral. 27. Dice, son valores relacionados con la realidad social y la justicia. ¿No? Entonces, creo que es muy obvia la respuesta, ¿no? Respuesta, social jurídicos, ¿no? Bastante obvio, ¿no? Bastante obvio. 28. Son valores relacionados con el conocimiento como tal, ¿no? Igual, muy obvia la respuesta, ¿no? Teórico cognoscitivo, que al final es conocimiento. Muy bien, para ir acabando. Pregunta 29. La teoría del valor que sostiene que el valor se encuentra en el sujeto que valora y el objeto que es valorado. O sea, está en los dos sentidos. ¿Cuál va a ser? Relacionismo. Está en los dos. Relacionismo. 30. El relacionismo axiológico consiste en, hay que leer, el valor es una proyección del sujeto al objeto. Es el sujeto quien determina los valores contenidos en el objeto. No. ¿Esto qué sería? Subjetivismo. Esto es subjetivismo. B. El valor no es una proyección del sujeto al objeto. Ya. Es el sujeto quien debe descubrir los valores contenidos en el objeto. No. Esto es objetivismo. Porque el valor ya estaría en el objeto y haría falta que yo lo descubra. Objetivismo. C. Los valores se encuentran en los sujetos valorantes y los objetos valorados además de las circunstancias. Sí, esto es muy claro, ¿no? Está bastante clarito acá. Sí, sí, sí. La C. De todos modos, la D, a ver. El valor de un objeto no depende de la conciencia del sujeto. No, ¿eso qué sería? Objetivismo. Esto sería objetivismo, como tal. A ver, la E por si acaso. El valor de un objeto depende de la conciencia. No, esto sería subjetivismo. Listo. Muy bien, compañeros. 31. La teoría axiológica que sostiene que el valor se encuentra en la persona que valora, porque el objeto no es capaz de valorarse a sí mismo. Bueno, ya saben, si está en la persona que valora, ¿qué es? Subjetivismo. ¿Ya está? Listo. Bueno, vamos a analizar esto más. Ya.
perdonen la extensión, simplemente para que noten algunas cosas, ¿no? Analizamos el dilema del erizo planteado por Arthur Schopenhauer, ¿no? Dice, en un día muy helado, un grupo de erizos que se encuentran cerca sienten simultáneamente la necesidad de juntarse para darse calor y no morir congelados, ¿no? O sea, el frío les permite acercarse como tal, ¿no? El frío los acerca. Ahora, cuando se aproximan mucho, como son erizos, sienten dolor, porque eso es lo que va a pasar debido al acercamiento de las púas. Eso los impulsa a alejarse de nuevo, ¿ya? Sin embargo, como el hecho de alejarse va acompañado de un frío, o sea, si al acercarse han ganado calor, pero también dolor, al alejarse ya no hay dolor, pero hay frío. Bueno, se ven en el dilema de elegir, vamos a subrayar, herirse con la cercanía de los otros o morir de frío. De esa manera, no es que deciden morirse de frío o deciden herirse, sino que van a cambiar la distancia hasta que encuentren una distancia más o menos óptima en la cual no haga ni mucho frío ni sientan tanto dolor. Bueno, ese es el texto, ¿no? Ese es el texto. Listo. Ahora, hay algunas preguntas, son de análisis. Yo voy a analizar simplemente un poco. Dice, ¿será más valioso evitar la soledad? Habría que pensarlo, ¿no? Porque hay muchos seres humanos que funcionan mejor en soledad. Pero también Aristóteles dice que estamos supeditados a vivir en sociedad, ¿no? Así que, bueno, para analizar, ¿no? Además, ¿será que estando solo podría encontrarme a mí mismo? No sabemos, ¿no? Porque hay personas que se resisten a la soledad, incluso se desesperan en soledad, así que eso también habría que ver. B, ¿cuál es el valor de las heridas y los sufrimientos en tu vida? Claro, o sea, esto nos lleva a pensar, ¿no? Si bien las cosas que tenemos son valiosas, habría que ver. El día, por ejemplo, que no ingresaste a la U, o el día que quizá no te fue muy bien en el colegio, ¿no? O el día que por primera vez reprobaste una materia, etcétera, 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 ¿no? Ejemplos académicos. ¿Son valiosos para ti? ¿Ese recuerdo es valioso? Ah, dirás, pero profe, me causa dolor. Sí, pero tiene un valor, ¿no? ¿Qué tipo de valor tiene? ¿Es valioso? ¿No es valioso? ¿Sacaste alguna enseñanza? ¿No lo hiciste? No sabemos. Eso ya es tu análisis. Igual, los sufrimientos, ¿no? Por ejemplo, se te murió papá, se te murió mamá, quizá tuviste que alejarte de una persona en un determinado momento de tu vida, etcétera. ¿Eso tiene algún valor para ti? ¿Ese sufrimiento tiene algún valor? ¿Lo has pensado en otro momento? ¿Te ha dado algún impulso? Más bien te ha lanzado al barranco. Analízalo. La C. ¿Tiene sentido y valor práctico el sacrificio? ¿O es una hipérbole de nuestro propio ego? Sacrificio, ¿no? O sea, el hecho de darlo el todo por aquello que yo considero es mi objetivo, ¿no? Por ejemplo, quitarte horas de sueño para ingresar, ¿no? O de repente, tener que sacrificar el uso del celular, ¿no? Para ingresar. O incluso tener que separarte de malos amigos para ingresar. Eso es un sacrificio. ¿Tiene sentido y valor en la praxis? O sea, ¿ese sacrificio realmente me está llevando a conseguir mis metas? Ahora, claro, si esto lo vemos en un aspecto de salud, también juega. Por ejemplo,
Si yo ya sé que tengo un problema de peso, entonces sacrificar ciertas comidas que antes me parecían apetitosas, pero en aras de mejorar mi salud, pues ya no debo comerlas. ¿Tiene sentido y valor práctico? ¿O es una hipérbole? O sea, es una exageración de nuestro propio ego. O simplemente lo hago para decir, ¿no? Ah, pues yo lo hago, no lo hace más nadie. ¿No? Por ejemplo, yo sí no uso celular, a diferencia de ellos que usan celular y por tanto yo merezco ingresar. ¿Ve? Puedes caer en ese falso supuesto también. Puede que de repente no lo estés haciendo porque realmente consideras que es valioso, sino porque quieres sentirte superior al resto. Una hipérbole de tu propio ego, ¿no? Lo contrario también aplica, ¿no? No hacerlo porque dices, no, pues yo soy distinto, ¿no? O sea, que todos lo hagan no significa que yo también lo haga. Puede ser un autoengaño. Esto está un poco más, quizá, ¿no? Introspectivo, dice. Si los erizos fueran tu familia, su valor disminuye al alejarte y aumenta al acercarte. Ajá. Tu familia es valiosa. A ver, si hay alguno que quizá no está cerca a su familia, ¿no? Por motivos de estudio, trabajo, quién sabe. La pregunta, ¿el valor de tu familia, ahora que estás lejos de ellos, aumentó? ¿Disminuyó? No sé, o sea, no, profe, no pienso mucho en ellos porque estoy ocupado. Entonces ya no son valiosos para ti. ¿Lo son? ¿No lo son? Piensa. Ahora, al momento de acercarme a mi familia, o sea, convivo con ellos, ¿son más valiosos por eso? Pero ahora que estoy cerca, profe, estoy tan acostumbrado que cuando veo a mi mamá, por ejemplo, en las mañanas o veo a mi papá en las tardes, se me hace cotidiano. O sea, no percibo el valor. No digo, bueno, están ahí, ¿no? Como siempre. Como dice, ¿no? Es el mundo de Sofía, ¿no? Te acostumbraste a la realidad, o sea, ya no la discutes. Te parece tan normal que, por ejemplo, mamá aparezca todos los días en la mañana, quizá haciéndote el desayuno, o si está lejos, todos los días conteste tu llamada. O sea, se te hace normal. Así que quizá ya no es tan valioso. ¿Y si un día muere? ¿Por qué el valor aumenta? O la pregunta, ¿aumentó? ¿Realmente aumentó o sigue siendo el mismo? Hay que pensarlo. La E. Si el erizo fuera tu pareja, uy, tantito peor, ¿no? Si el erizo fuera tu pareja, ¿no? A ustedes, compañeros que sufren por amores, ¿no? Si el erizo fuera tu pareja, ¿tiene sentido alejarse? Tomando en cuenta que es valiosa para ti. Ah, no sé, profe. En el dilema, mientras más cerca estoy, ciertamente no siento el frío de la soledad, pero siento el dolor de la cercanía. Ciertamente no siento el frío de proyectarme una vida solitaria donde quizá las arrugas que tenga nadie las va a advertir y el momento que haga mi último suspiro nadie lo va a escuchar. O quizá pensar en el otro sentido, de que en ese momento quizá yo pueda sentir el dolor de la pérdida de la persona que es más valiosa para mí, de quizás sentir el dolor de una enfermedad larga en la cual yo he acompañado, pero sin embargo también he sentido dicho dolor, aunque no físico, pero sí en el plano psíquico. Ahora, si tu pareja es mala contigo, ¿tiene sentido alejarse?
pero sí es valiosa. Sí, pero sí te hace daño. Los erizos no se sacrificaron y se quedaron. Tomaron una distancia razonable, de modo que no sentían ni frío ni tampoco se hacían daño. No mucho al menos. Y si quizá lo más sano es tomar distancia, porque quizá tu pareja sea un erizo de púas muy largas, o quizá sea un erizo que está acostumbrado a acercarse más de lo que debe. Quizá lo hace sin intención, quizá no sabe que sus púas son largas. Tomen como púas el pasado, ¿no? Quizá no sabe que su pasado es muy pesado y se acerca sin intención de hacerte daño, pero igual te lo hace. O quizás sí sabe y se acerca porque necesita que no solo compartas sonrisas, sino que compartas también su dolor, pero de una manera intencional. Pensarlo. Quizá tú, pequeño erizo, no necesitas buscar el calor, sino aprender a quizá buscar una fuente de calor que no dependa de otro erizo. Como diría Plotino, debe haber por allí alguna hoguera a la cual puedas recurrir y en la cual te puedas calentar, ¿no? Pensarlo. 33 es también para pensar, ¿no? Nos habla de el fragmento de la obra de teatro El Diablo y el Buen Dios. Esto es de Jean-Paul Sartre, ¿no? Existencialismo. A ver, son personajes, ¿no? Es Goetz y Catherine. Goetz dice, arrasaré la ciudad. Katherine le pregunta, ¿por qué? Goetz le dice, porque hacerlo está mal. Ya, Katherine le dice, ¿y por qué hacer el mal? ¿No? O sea, ¿qué tienes? ¿Por qué haces el mal? Goetz le responde, porque el bien ya está hecho. O sea, ya hay alguien que ha hecho el bien. Katherine le pregunta, ¿quién lo ha hecho? Y Goetz le responde, Dios, Dios Padre incluso. Bueno, en ese caso, ¿no? Según lo que dice Sartre, si el bien ya lo hizo Dios, entonces a mí me toca hacer el mal. Bueno. ¿El valor del bien y el mal se pueden equiparar en ciertas situaciones? ¿Habrá situaciones donde lo bueno y lo malo están en un mismo plano? ¿Están al mismo nivel de valoración axiológica? Por ejemplo, un ladrón que roba un medicamento para salvar a su esposa. ¿Ese acto tiene el mismo valor que, por ejemplo, un millonario que ha trabajado toda su vida y compra el mismo medicamento? ¿Ambos son valiosos? Uno es bueno, el otro es malo, ¿no? Si lo quieren poner en un plano más moral. El ladrón es malo y el millonario es bueno. ¿Cómo? Lo bueno y lo malo pueden ser iguales en algunas situaciones, como sugeriría, por ejemplo, Protágoras, que depende de varias cosas, o depende de la persona a la que le preguntes. ¿Mm? Pensar, ¿no? B, ¿no? Esto seguramente se lo han preguntado. ¿Por qué vale más hacer el bien que hacer el mal? ¿Es la sociedad? La sociedad aplaude cuando alguien hace el bien, pero se disgusta cuando alguien hace el mal. Ya venimos así, es inherente. Por ejemplo, en tu situación, ¿por qué ingresar es más valioso para tus padres que tu esfuerzo?
¿Por qué la meta es más importante que el camino? ¿Por qué, por ejemplo, tus papás aplaudirían tu futuro ingreso, pero se disgustarían de tu primera salida de madrugada con amigos? Pensarlo. C. Si la ejecución del mal genera más beneficio, claro, esto es en algunas ocasiones, entonces hay situaciones donde el mal vale más que el bien. Uh, ya, seguramente esto se trata de una persona que quizá está acostumbrada a hacer el mal y que esa ejecución le ha traído mucho más rédito. Por ejemplo, alguien que hace desfalco de dinero, lavado de activos. Está haciendo el mal, pues, pero está ganando bien. Entonces, el mal vale más que el bien en ciertas situaciones. Este ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen más dinero que tú, o sea, tú lo sabes, ¿no? Y con ese dinero, pues, contratan X personas y mediante eso logran ingresar, porque ya, pues, tienen todo, tienen el examen regalado. Bueno, y al final, el dinero y todo les permite ingresar. En cambio, tú que te esfuerzas, no tienes dinero y quizá en algún momento te ponen una pregunta un tanto ambigua, pues no ingresas. El mal les ha permitido ingresar, el bien te ha dejado sin ingresar. ¿Cuál vale más? D. ¿Tiene más valor hacer el bien en el mes de diciembre que en el mes de marzo? Bueno, en diciembre está Navidad. Marzo, bueno, una que otra marcha, ¿no? De una marcha femenina, ¿no? Si digo el término me bloquean, ¿no? Una marcha femenina, ¿no? Etcétera. ¿Por qué es más valioso para la gente que, ¿no? Un grupo de personas que a lo largo del año quizá nunca han hecho nada en sus casas ni por sus madres? De pronto, inspiración, ¿no? Humana, divina, deciden llevar una chocolatada a un lugar X, ¿no? Donde quizá no ha llegado ni el gobierno ni las ONGs. Les regalan un momento de alegría efímero, porque al día siguiente esos estómagos van a seguir vacíos. Y ya, y decimos que son las mejores personas del mundo, ¿no? Es así, porque eso es más valioso, porque es Navidad. ¿Puedo aplicarle relacionismo? Mm, no sé. Y si haría lo mismo en marzo, ¿por qué no me aplaudirían? O sea, ¿por qué no hay cámaras? ¿Porque no me he visto de Papá Noel? ¿Por eso? ¿Será? ¿No será? No sé. E. La naturaleza del bien depende del valor del mismo en ciertas circunstancias. Mm, ¿El bien tiene un valor en sí mismo? Depende, o sea, el bien está en función a las circunstancias donde dicho bien se ejecute. Ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, trabajo, hago bien mi labor, estoy haciendo el bien. Mi compañero hace lo mismo, pero se queda horas extra, no pagadas, pero se queda. Entonces, él es más bueno que yo porque se queda más horas. Cuando el jefe valore su actuar, va a hacer que el actuar de él sea más valioso porque trabaja más horas aunque no le paguen.
y lo que yo hago tiene menos valor porque decido no quedarme más horas, sino solo cumplir lo que se me está mandando. Analizarlo, ¿no? Dependería del subjetivismo del jefe. Eso haría suponer que el valor como tal, el valor del trabajo, no es objetivo, sino que está supeditado a lo que el jefe piense, ¿no? F. Si asumimos que Dios existe, ¿el valor del mal siempre es inferior al valor del bien? Ajá. Habría que ver, ¿no? Si Dios existe, entonces el bien está por encima del mal desde un punto de vista moral y claro, también puede ser desde un punto de vista axiológico, si es que analizo cuestiones éticas morales. Habría que pensarlo, ¿no? Las guerras, quizá quizá el hecho también de, no solo el tema de las guerras, ¿no? En cuanto a Dios hay varias aristas, pero quizás si lo vemos solo de manera un tanto más, ¿no? Tanto más plana, ¿no? Podríamos pensar en esto. Eh, una persona creyente, ¿no? De Dios, que le da, digamos, ropa a los pobres. Una persona atea que le da ropa a los mismos pobres, ¿no? ¿Quién es más bueno? ¿Cuál de los actos es más valioso? ¿El que lo hace porque sabe que hay un Dios ahí que lo está viendo? ¿O el que lo hace por humanidad? ¿Quién es más humano? Pensar. G. Bueno, esto es como lo que le dijo, referencias de Batman, como lo que le respondió Alfred a Bruce Wayne cuando ya no sabe qué hacer con el Guasón, ¿no? Si quemamos un bosque para poder aniquilar a una pandilla de ladrones, ¿el valor de nuestro acto determina si es bueno o malo? O sea, te está cuestionando. ¿El valor de lo que hagas hace que el acto sea bueno o sea malo? Y no al revés, ¿no? Sino que el acto bueno tenga un valor o el acto malo tenga un valor. Me lo está planteando al revés. Me lo está planteando de la manera quizá más engañosa, ¿no? Me está diciendo, oye, si yo hago algo y resulta que ese algo es valioso, entonces, solo con ese algo valioso, yo podría decir, bueno o malo. Si tú quemas un bosque y, en efecto, matas a los ladrones que todo el tiempo asaltaban un pueblo X, la pregunta ¿es un acto valioso? Sí, porque la gente te lo va a agradecer, ¿no? Van a decir, wow, mi héroe, ¿no? Ahora, ese acto valioso, entonces, hace que la aniquilación de estas personas sea algo bueno o sea algo malo. Mm, No sé, profe. Pensar, ¿no? Porque finalmente esto es filosofía. Bueno, hay un texto, pues, esto sí los dejo a ustedes, es un texto de mi autoría, yo lo escribí. Lo escribí en mi Facebook, está en mi Facebook en realidad. Si me buscan en Facebook, ahí lo van a encontrar, ¿no? De hace un par de años atrás. Léanlo. Yo, bueno, por cuestiones de tiempo y porque quizá no les va a ayudar mucho en esta cuestión de repaso, yo lo dejo por ahí. Ya, muy bien. De esta manera estamos acabando este repasito de axiología, así que espero que les haya sido útil. Muy bien, nos vemos en otro momento. Cuídense.